¡Acción! Ok. Bienvenidos a Cuerpo Activo TV, el programa más completo sobre salud, ejercicio y acción de la audiencia venezolana y más allá. Hoy tenemos un programa especial, un programa que podría ser controversial para algunas personas, sobre todo porque son temas que muchas veces, valga la redundancia, para muchas personas suele ser tabú, ¿no? El cómo acercarse a un tema como el sexo, la sexualidad, las relaciones entre parejas. Y el tema hoy justamente se trata de sexualidad consciente. Para eso nos acompaña el profesor y maestro, profesor de pregrado y posgrado, además profesor y maestro en todo lo que son los procesos de crecimiento a través de filosofía de vida, el profesor y maestro Augusto Márquez. Bienvenido nuevamente, Augusto, un gran placer tenerte aquí, porque además sé que el programa la gente lo va a disfrutar muchísimo. Gracias a ustedes, un honor como siempre estar acompañándolos aquí, bueno, y en esta oportunidad de volver a dirigirme a su audiencia. Liliana, una vez más, bienvenida. Gracias, bienvenido Augusto. Gracias, Liliana. Y bienvenidos amigos y familia a este espacio, tu canal Cuerpo Activo TV. Y Augusto es profesor de grado y pregrado en arquitectura. Sí, señor. Además, pues, Con 25 años en la docencia, en la investigación, y bueno, llegó un momento en que él entendió que había algo dentro de él que era una de las prioridades a entender en su vida, y que resulta que se ha convertido en un referente importante en esta materia. Bienvenido, Augusto, y bueno, vamos a entrar de lleno con el tema. Muchas personas no tienen muy claro lo que significa la sexualidad. A veces lo relacionan directamente con sexo, directamente incluso con el acto carnal per se, pero resulta que hay un universo detrás de todo este tema de la sexualidad consciente, en que nos puede permitir a quien esté abierto a los cambios, a quien desea ir un poco más allá, a disfrutar un poco más de esa relación con su pareja especialmente, a disfrutar de una cantidad de herramientas y de situaciones que la mayoría de las personas desconoce, Augusto. Bienvenido y bueno. Gracias. vamos a abrir la puerta. Paso la llave. Adelante, conocimiento. Sí, bueno, la sexualidad involucra todo el espectro de conocimientos y actividades que tiene que ver con la función del sexo, ¿no? Va desde la identidad que tenemos de forma genética, la definición del género, que es una definición social sobre la relación que tiene una persona entre su sexo biológico y su comportamiento sexual. Y hoy en día, bueno, incluye la identidad de género, incluye la preferencia sexual, toda una cantidad de aspectos que es sumamente complejo y amplio. Muy reticente, ¿no? La gente como que trata de desviar un poquito la atención hasta estos temas porque sí, es retador. Particularmente en nuestra cultura occidental, donde la prevalencia es la herencia judío-cristiana, pero también se extiende a otro tipo de herencia religiosa, sobre todo las religiones monoteístas. Pues la sexualidad siempre ha sido un tema que ha estado tolerado, mas no valorado. La sexualidad es algo que se acepta dentro del contexto social del matrimonio con la finalidad de traer hijos y ampliar la familia, pero sobre todo de traer más adeptos a la religión, digamos, en el cual se están desarrollando esas personas. Entonces, con la cual se identifica. sí, entonces, por ejemplo, normalmente en la tradición judio-cristiana, tanto el cuerpo como vehículo experiencial de la sexualidad, como la propia función sexual, siempre ha estado concebida un poco pecaminosa, vergonzante, Moralista. sucia inclusive, Sí. ¿no?
y pues no es algo que enaltece a nadie. O sea, la gente no se enaltece en la sociedad o dentro del medio religioso por tener una buena práctica sexual. Pero fíjate que, por ejemplo, el Kama Sutra, un libro que tiene más de 2000 años, que viene tratando el sexo con profundidad y en esa dirección, estamos hablando muchos años, ¿no? Sí, de las culturas ancestrales hay una serie de textos que han sido reinterpretados, digamos, más recientemente, el Kama Sutra, el Anangaranga, el Jardín Perfumado, la misma historia de las Mil y una Noches, son libros eróticos. Sin embargo, el enfoque de esos libros va un poco en términos de manuales sexuales. Un poco establecen un conocimiento sobre los distintos tipos de participantes masculinos y femeninos en la relación y cuáles son las combinaciones y las posturas más afines, más adecuadas para ese tipo de cosas. El problema es que yo creo que radica en que nosotros venimos sin manual, ¿no? Bueno. Y la educación como que no ha ayudado mucho, claro, a un enfoque diferente. De esa, digamos, concepción tanto pecaminosa de la función sexual, pues en nuestra sociedad no es un tema que ha llegado con una buena aceptación. Lo que normalmente se llama educación sexual no pasa de ser algo así como puericultura, que se llamaba antes, o sea, como la higiene sexual, cómo atender un poco a los niños, un poco ese tipo de cosas. Pero la sexualidad dirigida al placer y sobre todo al crecimiento individual de la persona no ha sido, digamos, un tema de las instituciones de educación formales, ¿no? Esto ha venido de forma externa a los sistemas educativos. Y en el caso particular de la sexualidad consciente, busca trascender incluso las visiones que están en esos libros ancestrales de técnicas sexuales, ¿no? De posturas sexuales. A lo mejor la gente piensa que son situaciones de depravación, de lujuria descontrolada, y Sí. tal vez por eso, como es desconocido, porque la gente lo que teme es justamente lo desconocido. Claro, Y por eso a veces hacen a juicios de valor, que es una característica muy propia de nuestra cultura, hacen juicio de valor sobre algo que ni siquiera conocen. Pero es que incluso conociéndola, la gran contradicción que hay es que en las sociedades actuales de las civilizaciones que generaron esos libros de sabiduría ancestral sobre la sexualidad, hoy en día son unas sociedades absolutamente pacatas y reprimidas, como la sexualidad, como la sociedad india. La sociedad india es absolutamente reprimida. La sociedad árabe, donde se creó el jardín perfumado, pues por el islamismo, es absolutamente reprimida. Y bueno, y ni hablar de la sociedad occidental, fundamentalmente cristiano-judía. Pues. Entonces, dentro de todas esas culturas, incluso en el paleocristianismo, a los inicios de la cristiandad, había una búsqueda de una sexualidad trascendente que te pudiera servir de puente y vínculo hacia una conexión espiritual. Pero a medida que la iglesia se fue constituyendo en una institución de poder, bueno, fueron controlando eso. Antiguamente, por ejemplo... Esa y otras religiones, porque en sí, estos países sí. fundamentalistas, imagínate, la mujer Claro. no tiene ni derecho a expresarse, Claro. ni dejarse ver. Claro, en el judaísmo antiguo existía. En el islamismo un tanto tiene una visión particular porque está orientado a la poligamia del hombre, ¿no? Que tiene una serie de fundamentos desde su punto de vista social que uno puede aceptar o no, pero los tiene. Es un tema Cultural, digamos, y largo digamos, de poner. Pero en el ámbito mayoritariamente cristiano y cristiano-católico de América, o sea, del occidente y de los otros países europeos que también son fundamentalmente cristianos,
protestantes o católicos, pues los clérigos de la religión católica y cristiana hasta el siglo XII se podían casar, podían tener pareja, podían ejercer su sexualidad. Y es en 2 concilios consecutivos que se llaman concilios de Letrán, donde la iglesia impone el voto de castidad en el clero, fundamentalmente el católico, ¿no? Pero esa idea de ponerle ese tabú al sexo es realmente porque se entiende también que ahora, pues en estos momentos, nosotros podemos tener acceso directo a nuestra conexión divina, pues. O sea que no vamos a tener intermediarios como la iglesia para poder tener esa comunicación, ¿no? Porque realmente se quería tener cierto control. Ahora, en este aspecto, ¿por qué querían tener control también respecto al sexo? Poder. Por una razón fundamental. La persona que logra desarrollar su conciencia sexual se empodera. Se empodera y el empoderamiento cuestiona. Y hay un análisis crítico que funciona en otra dirección. Claro, y además te plantea preguntas existenciales a ti mismo. Por eso la sexualidad consciente no está dirigida a la pareja como ámbito fundamental, está dirigido a ti mismo. Ok, entonces vamos a meternos de frente en el tema. ¿Qué sería especialmente entonces la sexualidad consciente? Bueno, ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo debemos visualizarla? ¿En qué niveles se encuentra? Porque hay una parte tántrica que también vas a hablar, que sí, es una área fascinante y desconocida para la mayoría de nosotros, que cuando comenzamos a ver todo esto que tenemos a disposición, sabemos que lo único que vamos a obtener son beneficios. sí. La sexualidad en la especie humana, vamos a hablar específicamente de la especie humana, tiene varios ámbitos, ¿no? Una es el ámbito que nos unifica con las especies superiores, con los mamíferos superiores, que es la sexualidad instintiva reproductiva, que es el mandato de la naturaleza. O sea, nosotros, el sexo para ese ámbito, la función es la multiplicación, La reproducción. y permanencia de las especies. Claro. En ese ámbito, el placer no es una finalidad, sino es un medio. Un añadido. Es un medio, es una recompensa placentera para atraer a que las especies se apareen. Y eso es clarito cuando tú ves, por ejemplo, un caballo y una yegua cuando van a tener el acoplamiento sexual. Para empezar, las hembras, aun siendo mamíferos superiores, tienen sexo solamente en el periodo que se llama estro, que es lo que comúnmente llamamos celo, ¿no? Que es cuando están orgánicamente con las hormonas activas para mayor fertilidad. El macho de las Que especies... es la que le garantiza a la naturaleza la preservación de las especies. Claro. Sí, la posibilidad para ello. Claro, claro. Y el macho solamente tiene pulsión sexual en ese periodo. O sea, dependemos de ellas, ¿no? Entonces, tú ves que, por ejemplo, un caballo se excita a través de toda la neuroquímica que producen los olores y los intercambios de las feromonas y todo eso, penetra a la yegua, eyacula lo antes posible y luego ese caballo pierde la erección y va a pasear por ahí. Pero tú ves que ahí no hay más nada, o sea, ocurre eso y no hay más nada. El sexo como un fin. Claro. Y entonces esa atracción, esa recompensa placentera que recibe el macho es en ese momento con esa finalidad. La naturaleza tiende a que te reproduzcas con los mejores especímenes, a que te reproduzcas con la mayor cantidad de parejas posibles. O sea, no hay el concepto de exclusividad sexual que hay entre los humanos. O sea, un caballo
como dicen los hipistas, sirve a varias yeguas, pues, a las que pueden. Ahora, ¿qué pasa? Que hay muchos humanos que nos comportamos de esa forma. Vamos al sexo, a eso, Pensamos que la sexualidad solamente es eso sexo. y ya, ¿no? Entonces de ahí vienen todos esos vocablos de acabar, terminar, ¿no? De que la sexualidad está centrada en la genitalidad, está centrada en el coito, que es la relación sexual concebida como penetración para la eyaculación y la posible gestación, el posible embarazo. Entonces hay una sexualidad que es otro ámbito que se llama social recreativa, que es donde se está moviendo la mayoría de las personas. O sea, social, ¿por qué? Pues no, porque está avalada por la sociedad, es la que está avalada por los matrimonios, por toda la estructura social. Y recreativa, ¿por qué? Porque hay un gentío que está teniendo encuentros sexuales descomprometidos de forma recreativa. O sea, generalmente acompañada de licor, de drogas estimulantes, una serie de cosas. Todos estos sitios como Tinder y eso, donde tú incluso puedes en una misma noche conseguirte con 4 o 5 personas si te rinde tu energía, Sí. ¿no? Y vas a eso, solamente a eso, ¿no? A tener un coito rápido. Y De la parte recreativa. claro, es una parte recreativa, es equivalente a ir al cine, ir a tomarse unos tragos o a comprar o cualquier otra cosa que te pueda Y ahí producir el placer. negocio, uno de los negocios más viejos del planeta, como la prostitución. Claro, la prostitución. Entonces, y el porno. Y el porno. Y el Entonces, porno. lamentablemente el porno es el maestro por modelaje más importante que hay en la formación de la idea de lo que es la sexualidad. Porque en el mundo. Bueno, porque como no hay una educación sexual formal dirigida a la sexualidad del gozo, el placer o incluso de una trascendencia a través de la sexualidad, pues antes, ¿qué ocurría? Los amigos más grandes, los compañeros de estudios, a medida que uno iba creciendo, te iban echando cuentos, mitos, leyendas y cosas, y bueno, o las madres le decían a las hijas, que se suponía que iban vírgenes al matrimonio, todo lo que usted tenga que aprender lo va a aprender en la cama. Entonces no había una valoración ni una educación sexual, una instrucción. Entonces, como todavía sigue existiendo eso, a pesar de la aparente apertura sexual que hay en el mundo occidental, donde para cualquier cosa, desde un refresco hasta un vehículo, está asociado condicionado al sexo, en contraposición, pues al fuero interno de las personas hay una gran represión y una gran insatisfacción. Frustración también. Sí, porque vivimos en una sociedad de apariencia. Entonces, si tú no aparentas que tú eres muy activo sexual, si tú no aparentas que tú eres multiorgásmico, si tú no aparentas todas las cosas Que te la sabes toda. que y te la que- sabes toda, como ocurre en las redes sociales, donde todos somos felices, todos somos bonitos, todos somos chéveres, pues tú puedes ser señalado, tú puedes no ser aceptado, tú puedes no ser admitido, Apartado. apartado. Entonces, una de las grandes medios de frustración de las personas en esta sociedad es la necesidad de aprobación y aceptación, ¿no? Las personas hacen las mil y una cosas para ser aprobadas por los demás y aceptadas por los demás. Y eso nos lleva Algo un poco también animal cuando tuvimos esas danzas de algunos animales para tratar de llamar la atención de la mujer, ¿no? sí, La hembra. en el mundo De la animal, hembra, de la en el hembra. mundo animal generalmente los machos utilizan recursos muy estéticos y muy llamativos para atraer la preferencia de las hembras ante la competencia. En algunos es más de fuerza, ¿no? Algunos es que los carneros montañeses te chocan la cabeza unos a otros. Sí. La imagen de los leones, la pelea de los leones. Sí, sí. Y Entonces, los pájaros que limpian, recogen hasta la astillita más pequeñita para crear un ambiente totalmente Sí, especial, y luego el baile y todo sí, eso. parte del problema es que en ese ámbito de la sexualidad social recreativa, las personas se comportan exactamente igual que en el ámbito instintivo reproductivo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que se inventaron mecanismos de anticonceptivo y entonces las personas no están tanto preocupadas porque esa actividad
termine en una situación. de embarazo. Pero se comportan exactamente igual. Entonces no ha habido, Animalmente. muy básicamente, Sí. con una visión inmediatista, de cortoplacista, muy dirigido al placer inmediato. Y ese placer inmediato en la sociedad actual tiene demasiada competencia. Por eso es que muchas veces la sexualidad se ve relegada. Claro. Porque mucha gente prefiere ver porno o meterse en una red social y sentir mucho más placer y más gozo oyendo chismes y cosas que teniendo sexo. Porque la sexualidad implica pues una relación, implica una conversación, implica un esfuerzo físico, implica Una negociación. una negociación y bueno, hay muchos mecanismos evasivos. Pero ahí, ¿por qué tanta restricción? Porque si en la sociedad hemos visto constantemente es que la función o la relación sexual entre parejas tiene una época de intensidad que aparentemente puede durar hasta los 2 años. Entonces ya después de ahí, incluso para algunas personas que no lo saben, es donde vendría realmente el trabajo para salvar a la pareja. Que hablan del amor y la cuestión, pero ahí tendría que ver justamente en esta negociación para ver cómo hacemos que dentro de ese campo no solo nos limitemos al campo sexual, sino que podamos disfrutar de la Claro. conciencia, la sexualidad consciente. Sí, porque eso que tú estás describiendo tiene que ver con la neuroquímica. O sea, primero, la novedad siempre Claro. impulsa y es atractiva. Pero además, cuando nosotros nos estamos relacionando en esos primeros términos, lo que fundamentalmente genera en nuestro cerebro es dopamina, que es un neurotransmisor de la recompensa placentera. Pero la dopamina tiene picos. Entonces, cuando empieza la dopamina, a que los picos son cada vez más bajos, porque ya vamos perdiendo la novedad, Claro. entonces hace falta entrar a cultivar las otras dimensiones, la empatía, la intimidad, otro tipo de cosas, pero muchas personas no se dan ese trabajo. Y de ahí es que la intervención de la sexualidad consciente, que es un trabajo personal. Ok, tú como terapeuta, que me imagino que debes haberte encontrado con cualquier cantidad de casos, ¿cómo es tu aborde para que la gente comience a adelantarse de regulaciones, de prejuicios, de mitos, Tabúes. y sea más qué es lo que tiene que hacer, cuál es el camino más o menos que tiene que ir recorriendo para esas personas que en este momento están escuchando y de repente le ha pasado por la cabeza, pero de repente la otra pareja es más resistente y es más conformista y piensa que el sexo se disfruta nada más con la parte carnal y punto. Bueno, en líneas generales, yo diría que las personas necesitamos ayuda y orientación, porque cada caso es particular. O sea, no es lo mismo una persona que ha sufrido abuso sexual intrafamiliar, ¿no? Incluso casos extremos que ha sido abusada por su propio padre, en el caso de una mujer, o ha sido Familiar. abusada Por su hermano. o por su Bien. madre, O por porque, su porque madre. no hablamos de eso, pero hay madres que abusan sexualmente de sus hijos. Entonces, no es lo mismo eso a una persona que tiene un desconocimiento o una visión restrictiva de la sexualidad por motivos religiosos o de formación familiar. Entonces, cada caso es diferente, pero la diferencia fundamental de la sexualidad consciente es que el propósito no es el placer. El placer físico, el placer sensorial, el orgasmo, ni siquiera el multiorgasmo, no es la finalidad. La finalidad de la sexualidad ¿Qué es lo que consciente, piensa la gente? claro, que es lo La que finalidad es, Claro. si de repente pudiste llegar a 3 toques, te puedes considerar, que Bueno. eres el rey de la selva. Claro, y por eso la gente apela mucho a fármacos, a drogas, a una cantidad de estimulantes, porque quiere sustituir los picos de dopamina
que sentía al principio, con otras cosas que no le van a funcionar y que a la larga generan dependencia y en el largo plazo generan incluso más bien tendencia a la baja del deseo sexual. La sexualidad consciente, la finalidad última es el éxtasis existencial. Es que tú llegas a una plenitud interior por el vínculo de esa energía, que es una manifestación más de lo que hablamos de la energía cósmica universal y de la energía vital. Eso significa que la aproximación, el disfrute y la parte posterior son como, o cómo deberían ser. Te entras una vez al sexo y después viene lo demás, O sea, tú tienes que pasar por un conocimiento consciente de tu propia sexualidad animal, de tu parte instintiva reproductiva y de tu parte sociocultural y de tu parte incluso recreativa. Pero para trascenderlo, para sublimarlo, para que entonces la sexualidad valore el viaje, el recorrido, no solo la llegada. Uno de los, digamos, límites que ha venido avalado por la propia ciencia es, por ejemplo, en la definición que hace Albert Kinsey, un famoso sexólogo norteamericano, de establecer lo precoital, lo coital y lo poscoital, poniendo en el centro de atención el coito, ¿no? Entonces, lo otro, al llamarse... Que es errado, por supuesto. Bueno, en términos del potencial que te puede brindar la energía sexual, es errado, porque entonces lo precoital se convierte así como una especie de pagar peaje, ¿no? Para mucha gente. Sí. Tengo que acariciar, tengo que besar, tengo que hacer, para poder llegar a lo verdaderamente importante, que es poder penetrar y es poder eyacular. Y para superar el dolor de cabeza que existe previo a veces. Entonces, y luego, no funcionar como un caballo que ya eyaculaste y dices, me acosté a dormir y di la vuelta y me dormí, ¿no? O me fumé un cigarrito y me dormí. Sino que luego de ese encuentro de almas, viene entonces a entrar en juego la empatía, la intimidad, el disfrute de la intimidad con esa persona. O sea, ahí es donde la energía comienza a fluir en mayor medida, y ahí entra, desde el punto de vista neuroquímico, la oxitocina. Ya ahí pasamos de la dopamina, pasamos la hormona de la empatía y el amor, pero también del orgasmo, también del amamantamiento. Cuando una madre está amamantando, está generando oxitocina en gran cantidad, y eso para algunas madres produce un conflicto, porque la oxitocina genera una acción refleja en el útero y en la vagina que produce contracciones. Y se sentía penadísimo. Entonces creen que son unas aberradas sexuales porque están teniendo sexo con su hijo recién nacido. Y resulta que eso es un proceso natural que hace que los órganos sexuales de la mujer, que es la maravilla más grande que existe, porque el nivel de transformación que ha habido para poder dar a luz a un niño requiere de un proceso inverso de recuperación que tarda alrededor de 2 años. Y parte de eso es que la propia inteligencia naturaleza hace que al amamantar ayude a que esos tejidos y esos órganos comiencen con esas contracciones a volver a su lugar donde deben estar. Pero al no entender eso, al no tener conciencia, conocimiento, yo no soy una aberrada sexual porque estoy sintiendo una cosa que se me está contrayendo allá abajo. Que yo nunca había escuchado eso. Bueno, y esa es la oxitocina. La oxitocina tiene que ver, además, la oxitocina en la madre genera el instinto de conservación de su criatura. Esa famosa figura de la leona. Ese poder. Ese poder. Identificación como que la cuidadora. Pero que hasta levanta un carro si es necesario para salvar a su hijo y no sabe dónde sacó la fuerza. Pero eso se lo da precisamente todo esta producción de hormonas. Ya hay algunas áreas o algunas herramientas a disposición que todo lo que hace falta es justamente estar dispuesto a abrir la mente y disfrutar de repente como sexo trántrico o sexualidad tántrica. Háblame un poquito de eso. Bueno, que sería como que el adorno, pero a la vez la trascendencia.
para que la parte carnal... Todas estas vías, porque son vías de autoconocimiento, es muy extenso hablar de Sí. esto, ¿no? Pero digamos, tanto... Y ya nos queda, bueno... Y reducirle a un espacio de sí. tiempo más difícil O todavía. sea, pero tanto el tantrismo como el taoísmo son sendas de autoconocimiento que no discriminan ningún aspecto de la vida. Y entonces, por supuesto, el potencial humano de volver a crear vida, que es la sexualidad, no podría estar por fuera. Entonces, lamentablemente en Occidente han tergiversado estas, digamos, conocimientos ancestrales y lo han enfocado a una carnalidad ritualizada, ¿no? Incluso con un gran trasfondo comercial. Entonces, que con que yo haga que mi pareja se sienta la Shakti, yo me sienta el Shiva y ponemos unos inciensos y unas cosas y nos honramos, y ya eso nos da un ambiente de sacralidad. Y un manual extensísimo de posturas sexuales. Pero ni el tantrismo ni el taoísmo habla de eso. O sea, en términos concretos no existe un sexo tántrico ni un sexo taoísta. ¿Y por qué lo han relacionado tan cercanamente? Bueno, porque... ¿Y qué significa? Porque Exactamente. A raíz de los años 60, como vínculo, digamos, que se dio del movimiento hippie, la liberación sexual, en la nueva era, hubo como unos puentes culturales con Oriente y Occidente. Y se tomaron referencias de esto, del tantrismo, del taoísmo. Paz y amor. Sí, y sexo libre, Sexo una libre. serie de cosas. Pero se tomaron, digamos... Lo americanizado. Sí, fueron un poco de forma acomodaticia. Entonces, ¿qué es lo que algunos llaman neotantra? En realidad, cuando aquí hablan de tantra, ese movimiento deberían llamarlo neotantra, algunos le dicen tantra rojo. O sea, pues de los años 60. Sí, que es a través... O sea, fíjate que uno pensaba que también venía del pasado milenario, resulta que es algo novedoso prácticamente. El tantrismo tiene 5.000 años, pero el sexo tántrico occidentalizado, basado en esta cuestión de las posturas y un poco poner, digamos, en un contexto ritual orientalizado, viene desde los años 60 y eso fue donde comenzamos a vestirnos con camisas hindúes, con todo lo hindú se puso de moda, con los inciensos, todas esas cosas. Ahí coincidió la aparición de Osho, por ejemplo. Y Osho es. Osho es un personaje muy conocido de los digamos, líderes filosóficos de la nueva era más conocidos, publicados. Hay películas de él, hay toda una industria hoy en día. Tiene un ashram que es en Pune, en la India, donde van centenares de miles de personas todos los años a hacer formaciones y terapias y cosas. Tiene una cantidad de libros publicados que ninguno lo escribió él, por cierto. Todos son interpretaciones que hacen de sus discursos. Tiene una vida muy azarosa, muy complicada, pero era un individuo que proclamaba que el humano actual primero debía ser, haciendo referencia a dos personajes, debía ser como Sorba el Buda. Sorba es un personaje de una película que se llama Sorba el Griego, que era un individuo que disfrutaba la vida, era un pescador griego y bueno, se chupaba la vivencia con todo, con la comida, con los amigos, con la bebida, con el mar. Era un individuo abierto a una sensorialidad de disfrute de la vida. Y Buda, o sea, Siddhartha Gautama, el Buda histórico, o sea, que había que combinar esas dos cosas, un disfrute por la vida, un éxtasis existencial con una espiritualidad. Por eso Osho decía que Occidente iba a redescubrir a Oriente e iba a salvar toda esa tradición cultural de Oriente
lo iba a rescatar y reformular y reimpulsar Occidente. Y bueno, lo que pasa es que también esto no escapa de la industria de la nueva era, de la industria que produce miles de millones de dólares en libros, en publicaciones, en Claro. afiches, paperolitos, cosas, cursos. Entonces, La comercialización sí, total. pero La Vega y Yolanda como cabezas de todo esto, ¿no? bueno, pero la El sexualidad, negocio sí, se sí, pierde de vista. sí, sí, cómo no, bueno, la editorial de Luis Hay es una de las editoriales más grandes del mundo. Los cursos que da a través del mundo, la cantidad de personas conocidas, bueno, ahorita se me escapan, pero son personas que tienen agendas ocupadas a 2 años. Imagínate tú, wow. Entonces, pero la sexualidad consciente lo que busca es que tú puedas aceptar primero que todo como una sacralidad de la sexualidad instintiva reproductiva, de la sexualidad compartida socialmente, pero la puedas trascender y puedas llegar en un desarrollo tuyo que tienes que aprender, porque la sexualidad instintiva reproductiva tú la traes, o sea, tú sueltas, Viene en tu ADN, claro, eso viene para que en tu funcione. modificación para que tú funciones. La otra es aprendida, tienes que entrar en conocimiento, por eso es que se llama consciente, con esa S intercalada que viene de conocimiento, y tener una continuidad, una experimentalidad, entender que tu cuerpo es sagrado y que tu cuerpo es el vehículo experiencial, y que así como deberías tener una nutrición consciente, deberías tener un manejo, una gerencia emocional consciente, una cantidad de funciones en tu vida o una gestión de tu bienestar económico y de otro tipo consciente, también tu sexualidad, tu aproximación a la sexualidad debería ser desde ese punto de vista, para que sume a tu bienestar integral, para que tú te conectes con un éxtasis existencial y entonces puedas entrar en lo que ha sido la búsqueda fundamental de todas las civilizaciones, que es el goce estético. El goce estético es lo que diferencia comer y hartarse de comida con la gastronomía, ¿no? Es lo que... O sea, que la idea es que disfrutemos de la gastronomía. Claro. Entonces, si a ti te invitan a un banquete, ¿no?, de un chef, un maestro de cocina, un gastrónomo, y tú vas muerto de hambre y te zumbas encima de, ay, te atraganta toda de comer, ay, quedas hartado de comida, pero no quedas con una satisfacción interior que te eleve, ¿no? Claro. Es lo que pasa. Entonces, cuando tú vas a un banquete gastronómico, vas a pequeñas porciones, vas a paladear, Pero será por eso que la cocina, los grandes chefs, sus platos son tan pequeños. Bueno, porque lo que es importante es la experiencia que se llama Sensorial. Sí, sensorial, de la analogía, lo que se llama organoléptico. De la vista, de lo que ves, ¿no? Claro, claro. Entonces, si tú entiendes que la sexualidad es un banquete de los sentidos, entonces tú vas con otra actitud. Que tiene que disfrutar Claro. el sabor, el aroma de Tú lo que vas se a paladear desde la anticipación, la ilusión y la emoción del encuentro, el disfrute del vehículo experiencial, sin una finalidad, porque para la sexualidad consciente, el coito, la eyaculación, el orgasmo masculino y femenino es una cosa más, es un elemento más. O sea, tú puedes tener un encuentro sexual absolutamente pleno de gozo, sin tener penetración y sin tener eyaculación ni orgasmo de ese tipo, si tú aprendes a darle valor a todo el potencial sensorial y experiencial que se puede tener. Que eso lo vamos a presentar en un próximo programa, porque la idea es suministrar conocimiento para que haya un mayor disfrute y gozo de la vida, porque lamentablemente vivimos en una sociedad muy estereotipada, donde personas que incluso no tienen conocimiento en la actualidad, que es uno de los riesgos que estamos corriendo, que hay una cantidad de personas en las redes que supuestamente sus comentarios se vuelven una cátedra de vida, pero realmente no van a
a lo profundo, a lo elemental, a esa trascendencia que es necesaria. Y otra cosa, fíjate tú, así como entrenamos el cuerpo, entrenamos la mente, entrenamos el espíritu, hacemos cursos de gastronomía para embellecer ese plato, para darle a lo mejor esa visión misteriosa y provocativa. Yo me imagino, asumo y presumo, que también hay cursos de sexualidad consciente. Sí, claro. Bueno, es que ya hay una... Nosotros no lo estamos inventando, está inventado hace mucho tiempo, pero sí estamos comenzando a tratar de transmitir un poco más de conocimiento al respecto, porque como parejas hemos entendido que hay una necesidad de estar alimentando esto, y sobre todo cuando te sirvan ese plato en la mesa, ese plato arregladito con todo el maquillaje y viéndose provocativo, cuando te lo lleves a la boca, lo disfrutes al máximo. Y sería interesantísimo de todos nuestros amigos y familia y seguidores que nos dejaran un mensajito debajo y nos dijeran si ustedes estarían interesados en un curso de sexualidad consciente. ¿Tiene 20 años con su pareja? Bueno, si no lo ha probado, tiene la oportunidad de seguir disfrutando tal vez más de lo que alguna vez disfrutó en su vida. Gracias, Gustavo. Augusto, profesor, maestro, Augusto Márquez, por la oportunidad, por los conocimientos. Ya eres miembro honorario de Cuerpo Activo. O sea, eso significa que vienen muchos más videos con Augusto, vienen algunos talleres que por supuesto lo estaremos informando a través de nuestras redes. No se olviden suscribirse y darle like al programa, es importante para nosotros para poder seguir brindándole herramientas donde su calidad de vida se empodere constantemente. Déjanos tu comentario y dale like. Gracias por la sintonía y nos vemos en el próximo programa. Gracias, Augusto. A ustedes un honor y un placer estar siempre aquí.